En Chile, ayer se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones más inciertas en las 3 décadas de democracia. El ultraderechista José Antonio Kast terminó en primer lugar con el 27,95% de los votos. Lo sigue de cerca el izquierdista Gabriel Boric, que tuvo el 25,73% de los sufragios. Sorprendió en tercer lugar el liberal Franco Parisi, quien no pisó suelo chileno en toda la campaña electoral por tener problemas con la justicia. Eso relegó al cuarto y quinto puesto a los candidatos Sebastián Sichels y Jasna Proboste del oficialismo del presidente Sebastián Piñera, él, y de centroizquierda, ella. Es decir, los pertenecientes a las dos fuerzas que gobernaron el país en los últimos 30 años. Kast y Boric se enfrentarán el 19 de diciembre en un balotaje que luce también incierto. ¿Les parece si hacemos un primer análisis de esos resultados? Vamos a charlar en los próximos minutos con Fernando Rosenblatt, profesor asociado de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Diego Portales, investigador del Instituto Milenio, Fundamentos de los Datos. Además, por supuesto, amigo de En Perspectiva, a quien acudimos 2x3 con noticias y para entender el panorama desde allá de Chile. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Romina, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, cansado, supongo. Una jornada... Terminaron en realidad relativamente temprano, pero bueno, siempre... Seguro que tuviste un plan distinto de domingo, ¿no? Como politólogo, estuviste enganchado. Absolutamente, sí. Terminé como a las 3 de la mañana, más o menos. Bueno, Fernando, a ver, ¿cuáles son las primeras conclusiones, dirías, de la jornada de ayer? Bueno, lo primero es que pasaron a segunda vuelta, como tú decías, ¿no? Los candidatos de la izquierda y de la extrema derecha. Apruebo Dignidad, la coalición de Gabriel Boric, está integrada esencialmente por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que a su vez también es una coalición, donde los partidos más importantes son Revolución Democrática y Convergencia Social, partidos que nacen al alero del movimiento estudiantil de 2011. La coalición de José Antonio Kast, por otro lado, es el Frente Social Cristiano, compuesto por el partido de Kast, el Partido Republicano de Chile. José Antonio Kast era de la UDI, partido de la derecha chilena, y se va de la UDI, ¿sí? Y abre este partido, el Partido Republicano de Chile, y el Partido Conservador Cristiano. Esos eran los principales referentes del Frente Social Cristiano. Y quedaron fuera de la segunda vuelta, como tú decías en la introducción, relegados a un segundo orden, las dos coaliciones que gobernaron Chile desde 1990, la ex Concertación y la ex Alianza. Esto marca el escenario de transformación política muy profunda que viene viviendo Chile en los últimos años. La elección de ayer es parte de un ciclo de cambio profundo, de cambio muy profundo en el sistema político chileno. El proceso de cambio se aceleró con el estallido social que se inició en octubre de 2019 y que tantas veces hemos comentado en el programa. Pero si miramos la película, como hemos analizado también tantas veces en el programa a lo largo de estos más de 10 años, esto es parte de un proceso de más de una década de desinstitucionalización del sistema de partidos de Chile y de distanciamiento de la sociedad con los partidos tradicionales, con los partidos establecidos. En ese sentido, el segundo apunte fundamental, ¿sí?, que hay que hacer es el nivel de participación, 44%. En el plebiscito de octubre de 2020, ese plebiscito que habilitó el inicio del proceso constituyente, en ese momento la participación llegó al 50%, y ya decíamos que era baja para la importante, la trascendente de esa elección de ese momento, ¿sí?, de lo que se estaba votando. Y en este caso aún bajó más, ¿no? Y lo más relevante es que la caída no fue uniforme. En las comunas populares de Santiago la participación cayó mucho más. Por ejemplo, en Cerro Navia, para el plebiscito de octubre de 2020 votó un 55% y ayer un 38,4%. En Maipú, una comuna muy popular de Santiago, 62,4% fue la participación en 2020 y ayer apenas por sobre el 50%. En general, entonces, en las comunas populares del área metropolitana, de Santiago, de la región metropolitana, la participación cayó más de esos 6 puntos porcentuales que decimos entre el plebiscito de octubre de 2020 y la elección nacional de ayer. Fernando, ¿y por qué cayó tanto la participación? ¿Hay alguna explicación? Bueno, es difícil explicar esto, es difícil atribuir causalidad acá, ¿no?
Pero hay algunos factores que podrían ayudar a comprender esto en función de la teoría y de la evidencia comparada. Lo primero es que el voto voluntario no ayuda. Eso es lo primero y eso es lo que hay que ser muy claro, digamos. Estas son las consecuencias de tener voto voluntario y que afecta especialmente en los sectores populares, las comunas pobres. Segundo, la baja capilaridad, o nula más bien, de los partidos. Y también que no hay movimientos o movimientos sociales de carácter nacional y masivo capaces de organizar y movilizar. No hay partidos ni movimientos sociales capaces de organizar y movilizar, el get out the vote, como le dicen en Estados Unidos. Tercero, la pandemia. Claro, aunque si bien estamos en un rebrote, no estamos en los niveles de 2020, e incluso en aquel momento la participación fue mejor que ayer, cuando estábamos en una peor situación. Por otro lado, en cuarto lugar, la fatiga. Llevamos varias elecciones en muy poco tiempo, eso puede generar un descenso en el entusiasmo por participar. Ahora, yo me quedo con los dos primeros, ¿sí? El voto voluntario y la falta de capacidad de organizar y movilizar de los partidos. Fernando, ¿puede haber influido en esta baja participación los problemas de organización, las largas filas que se vieron ayer? ¿Eso puede haber desmotivado a algunos a salir a votar? Bueno, no lo sabemos, obviamente, pero sí hubo muchas quejas por la desorganización y las largas filas. Ayer demoramos muchísimo en poder votar, nos pasó a todos. Lo que pasa es que había límites de aforo, entonces había mucha fila afuera, al rayo del sol, 32 grados en Santiago, por ejemplo, y además cada votante demoraba mucho, ¿sí? Que este es el desastre de la lista abierta, ¿no? Donde uno marca personas y las hojas eran muy grandes, y anda a encontrar al candidato que querés votar, y mucha gente ni siquiera conocía a los candidatos, ¿no? Pero también todo esto era una ilusión óptica, ¿sí? Porque no había mucha gente votando, eso lo descubrimos en la noche, ¿no? Es que el problema es que avanzaba lento y las largas filas que se veían afuera, ¿no? Daban esa idea, pero sobre todo también en los sectores de las comunas de sectores medio altos, ¿no? De ingresos medios altos. Bien. Fernando, pasemos en limpio, si te parece, los pronunciamientos de los partidos y las candidaturas que no pasaron, digamos, a la segunda vuelta, ¿no? ¿Qué han dicho hasta ahora? Bueno, Sebastián Sichel, el candidato de Chile Podemos Más, un independiente que se había ido de la democracia cristiana y que es un independiente y compitió, ganó la interna de la centro-derecha, esta interna con la UDI, Renovación Nacional, los viejos partidos de la Alianza, no dio su apoyo definitivo a José Antonio Kast, pero dijo que no iba a votar a Boric. En todo caso, la verdad es que su definición no parece ser relevante y podemos hablar un poquito de esto. Y Jasna Proboste, de Nuevo Pacto Social, básicamente la exconcertación, tampoco dio su apoyo definitivo a Boric, ¿sí? Sin embargo, en la derecha sí los líderes de la UDI manifestaron el apoyo a Kast. Del otro lado, Álvaro Elizalde, por ejemplo, en un programa de televisión, presidente del Partido Socialista, manifestó el apoyo incondicional a Boric. Ahora, falta el pronunciamiento del resto de los partidos. Una de las grandes incógnitas aquí es qué va a pasar con la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque fue el partido más importante de la transición y desde que nació fue un actor central de la política chilena. Fue uno de los socios mayoritarios de la concertación junto con el Partido Socialista. Ahora, por otro lado, hoy es un partido muy debilitado, con una ínfima representación, por ejemplo, en la Convención Constitucional. Pero como señal política, que haga o deje de hacer la democracia cristiana puede ser interesante. Ahora bien, yo también creo que también es cierto que en el contexto actual de desinstitucionalización del sistema de partidos, de desconfianza, de desconexión entre partidos y sociedad, yo creo que no son muy relevantes este tipo de gestos, de qué hacen los líderes tradicionales. A ver, ¿por qué decís eso? Porque uno pensaría que es muy importante la definición de un partido, especialmente de un actor central de la política chilena en los últimos años, ¿no? Sí, pero de nuevo, yo creo que esto es un buen caso para ilustrar el fenómeno de la desinstitucionalización del sistema de partidos chilenos. Ya no importa tanto, porque en sí la DC como partido no importa tanto, ¿sí? Lo que hagan, y además lo que hagan o dejen de hacer los líderes de los partidos tradicionales no importa tanto. Y eso quedó clarísimo con el estallido social. Y en segundo lugar, y asociado a esto, no importa tanto por el nivel generalizado de desprestigio de los partidos y de la política, de los liderazgos tradicionales, de la política institucionalizada. Los actores de hoy no son capaces de incorporar y canalizar demandas de la sociedad y al mismo tiempo no son capaces de legitimar decisiones políticas. Es decir, yendo a este caso concreto, yo no tengo claro cuánto puede influir una definición de la DC. Yo no digo que no importe nada,
pero no tengo claro que sea relevante como lo podía ser en los 90 o principios de los 2000, ¿no? Como señal política. Yo no creo que el electorado chileno promedio, que detesta a los partidos, que no confía en los partidos, en sus líderes, y especialmente los líderes de los partidos tradicionales, profundamente interpelados en el estallido social, esté atento a este tipo de definiciones y de gestos, ¿no? Y entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? ¿Qué es lo relevante para la segunda vuelta? Sí, bueno, el gran desafío desde la izquierda, desde Gabriel Boric, desde la candidatura de Gabriel Boric, está en la capacidad de organizar y movilizar al electorado, a ese electorado que no fue a votar en los sectores populares de Santiago. En una sociedad desapegada, para movilizar, tenés que organizar. Siempre es necesario organizar, ¿sí? Y más con voto voluntario, pero en el contexto de Chile de hoy, con esta distancia de la sociedad con los partidos, con voto voluntario, post-estallido, post-pandemia, para movilizar a ese electorado y sobre todo, como decía, en los sectores populares, es necesario tener una buena estructura organizacional para ir a pelear el voto, ¿sí? Para ir a convencer y movilizar para sacar a votar. Obviamente este no es el único desafío de Boric. Deberá negociar y conversar, sobre todo con los sectores de la centro-izquierda. Pero el punto aquí es que esto no se limita a conversar y dialogar con líderes, porque estos líderes no lideran, no generan hoy un movimiento masivo en el electorado. De nuevo, lo que hagan o dejen de hacer los líderes, ¿no? Boric, al igual que José Antonio Kast, deberá hablarle a Chile, ¿sí? Y no solo a su sector. Pero de nuevo, ojo, el desafío tampoco se limita a hacer una campaña por aire, en redes. Insisto en un punto que yo entiendo que es muy importante, la literatura entiende que es muy importante. Para movilizar ese electorado deberá, en poco tiempo, organizar para movilizar. Y es un electorado, de nuevo, que no cree en la política, que está distanciado de los partidos. Y el problema es que, como decíamos hace algunos instantes, ¿no? Esta coalición, la de Boric, ya ha demostrado muchas dificultades para cumplir con estas funciones básicas de organizar y movilizar. Esto está precisamente reflejado en lo que veíamos en el sentido de que no lograron retener los niveles de participación electoral que vimos para el plebiscito en los sectores populares de Santiago. En esos sectores, Maipú, etcétera, etcétera, que decíamos hace unos instantes, allí el apruebo obtuvo sobre el 80%. Y ahí la participación, ahora en esta elección nacional, cayó más de 6 puntos, que es la caída a nivel agregado, ¿no? La izquierda no logró capitalizar políticamente el estallido social, no tuvo el liderazgo de un movimiento nacional o popular o de un líder. Y la izquierda no logró liderar políticamente ese proceso. El estallido no tuvo un líder, el estallido no tuvo un movimiento social y la izquierda política no logró construir o capitalizar eso, ¿sí? El fracaso de la unidad social, por ejemplo, que fue un esfuerzo de concertación de organizaciones sociales, movimientos, partidos, para generar un paraguas organizacional en el marco del estallido social, es un reflejo de esta ausencia de movimiento político nacional de masas. Y el resultado es que, ante una elección muy abierta, como la que teníamos ayer, muy competitiva, con mucha oferta, con programas muy diferentes, con un escenario que se anticipaba polarizado entre la derecha y la izquierda, la participación cayó, ¿sí? Porque la variable que falló allí es la capacidad de organizar para movilizar. Pero volviendo a los acuerdos políticos, más allá de que todos estos partidos y sus líderes están debilitados, sobre todo los tradicionales, Boric necesita al nuevo pacto social, a la ex concertación, necesita sumar hacia el centro. Y si bien esos liderazgos, de nuevo, no son capaces de movilizar grandes masas, aportan votos. Y sobre todo los va a necesitar para armar gobierno y para el Congreso, ¿sí? Estamos ante un Congreso muy fragmentado, no solo por la aparición de nuevas coaliciones, sino por la fragmentación a nivel de partidos también. Esto no es un fenómeno nuevo, pero que se sigue consolidando. Fernando, pero antes de pasar al Congreso, me quedaba, ¿y para Kast, el ganador de anoche, cuáles son sus desafíos? Kast desarrolló una campaña muy compacta, muy bien planificada y ejecutada. Tuvo muchísima organización, por ejemplo, en redes. Ahora, no sabemos aún cómo es su capacidad de organizar la campaña en el territorio. Por ejemplo, a diferencia de Bolsonaro, por ahora no parece claro que Kast tenga el apoyo decidido del voto evangélico y que éste se organice para movilizar votantes, ¿sí? Pero está claro que Kast no es un líder populista y no tiene un movimiento detrás. Es un candidato de extrema derecha, de derecha radical, podemos usar la categoría que se quiera, digamos, derecha radical, extrema derecha, pero no hay una movilización de masas detrás. En todo caso, el desafío más importante para Kast
será mostrar que no es una amenaza para la democracia. Está instalada esta idea, y hay razones para fundamentar esa idea, de que José Antonio Kast representa una amenaza para la democracia liberal. Este fenómeno ya lo hemos visto en otros lados. Chile es un caso más de ascenso de la derecha radical o de la extrema derecha que pone en jaque, que cuestiona, que interpela a la democracia liberal. Recordemos que él fue siempre un fiel defensor de Pinochet y su legado. Y eso lo dejó claro incluso hace unos días antes de la elección en una entrevista con corresponsales extranjeros. De hecho, el candidato de la centro-derecha, no desde la izquierda, el candidato de la centro-derecha, Sichel, le cuestionó esto en la campaña, se lo cuestionó en el debate, en el último debate. El programa de José Antonio Kast es un típico programa de derecha radical o de extrema derecha. En ese sentido, Renovación Nacional, por ejemplo, partido de centro-derecha, ha dicho que decidirán sus órganos internos el apoyo a Kast. Está claro que lo van a apoyar, ¿sí? Pero sí aclararon sobre la necesidad de un acuerdo programático y que supone que Kast va a tener que revisar algunas de sus propuestas, sobre todo las más controversiales. Y hay que ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Kast necesita, igual que Boric necesita de la ex concertación, Kast necesita el apoyo de los partidos de la ex alianza, de RN, de UDI, no solo para la segunda vuelta, sino también, igual que Boric, para un eventual gobierno. Va a tener el apoyo de RN y de UDI, ¿no? Y además, en todo caso, José Antonio Kast, igual que Boric, no es un candidato sin bancada, como hemos visto en otros casos, ¿no? Tuvo un buen desempeño en el Congreso. Kast, la verdad que para mi sorpresa, obtuvo 15 diputados, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tipo de campaña podemos esperar para la segunda vuelta entre estos dos candidatos, entonces? Y bueno, va a ser una campaña polarizada, ¿no? Ganaron los candidatos de la izquierda y la extrema derecha. Va a ser una elección con dos modelos de país muy diferentes, con diferencias desde lo valórico hasta profundas diferencias sobre el modelo económico que buscan defender o impulsar. Pero, como decía hace unos instantes, es una polarización política a nivel de élites, pero que por ahora no logra traspasarse al voto. O sea, debiésemos haber esperado en este escenario mayor participación, ¿no? Insisto, no hay un movimiento nacional popular detrás de Boric, ni tampoco hay un movimiento de corte populista detrás de Kast. Fernando, veamos ahora si te parece los resultados en las elecciones para el Congreso y después más adelante podemos seguir conversando, ¿no?, de estas diferencias entre Kast y Boric. Sí, lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un Congreso fragmentado, sobre todo en la Cámara, ¿no? En el Senado, derecha e izquierda, que tampoco está claro si son dos bloques, y cuál es la estabilidad de esos supuestos bloques, tienen casi la mitad cada uno, aunque con una leve ventaja para la centro-derecha y la derecha, Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano. En el caso de diputados, la ventaja está para Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad, si los pensamos como bloque, ¿sí? Pero ojo, porque Nuevo Pacto Social incluye a la ex concertación, incluye a la democracia cristiana. Y como decíamos, aún no está nada claro qué van a hacer como partido, especialmente la democracia cristiana, ¿no? En la composición de diputados y el Senado vemos esta fragmentación creciente, ¿sí? A nivel de partidos y también de coaliciones, ¿no? ¿Y en la Cámara? También en la Cámara vemos esto y lo vemos más aún, ¿sí? Incluso con la aparición de 6 diputados del Partido de la Gente, el partido de Franco Parisi, un outsider así de manual de lo que es un político outsider. Literalmente en este caso, ¿no? Sí, territorialmente no también. Sí, no pisó Chile, sí, efectivamente. O sea que es un escenario complejo, ¿no? Para cualquiera de estos dos que mencionábamos que pasan a segunda vuelta, para cualquiera que gane va a ser un escenario complejo, ¿no? Un Congreso dividido que seguramente haga que vaya a ser más difícil aprobar las leyes, ¿verdad? Claro, el escenario es bien complejo. No estamos en el escenario de los 90 y de principios de los 2000, en el que había dos grandes coaliciones, más o menos ordenadas y estables, con un número estable de partidos que integraban esas coaliciones. Ahora tenemos más coaliciones y más partidos. La negociación es cada vez más compleja. Recordemos, además, para complejizar más aún el escenario, que está funcionando en paralelo la Convención Constitucional, que está redactando una nueva constitución que será sometida a plebiscito el próximo año y no sabemos nada aún sobre su contenido, por ejemplo, sobre el régimen de gobierno. Recordemos que José Antonio Kast, en este sentido, hizo campaña por el rechazo a la nueva constitución y perdió por goleada. Recordemos que la prueba obtuvo casi un 80%, decíamos, ¿no? José Antonio Kast defendía la posición de mantener la constitución vigente, una constitución que se forjó y aprobó en dictadura. Entonces, imaginemos un escenario donde él resulta electo, va a tener un poder constituyente muy opositor, porque la abrumadora mayoría de los constituyentes está significativamente a la izquierda de José Antonio Kast.
Un gobierno de José Antonio Cast podría enfrentar mucha movilización social intensa, mucho conflicto. Sus posturas chocan de frente con muchas de las transformaciones que se reclamaban en las calles durante el estallido y que llevan, muchas de ellas, un tiempo en la agenda, ¿no? Pero más allá de su oposición programática, la escalada del conflicto podría estar determinada también en cómo reaccionaría Cast frente a las movilizaciones. Él ha tenido un discurso muy fuerte, enfocado en la necesidad de restablecer el orden público, en el respeto del trabajo de carabineros, que ha sido muy cuestionado su rol, ¿sí?, por violaciones a derechos humanos durante el estallido. Entonces, no parece descabellado pensar que en un gobierno de Cast vamos a tener muy seguido estas imágenes que han recorrido el mundo de las protestas en Chile. Volviendo al Congreso, tal como decías, el que gane la presidencia va a tener un Congreso muy dividido, con coaliciones que se irán formando ahora para la segunda vuelta y donde hay recelos y diferencias profundas entre los componentes de cada gran coalición, pero especialmente en la que eventualmente termine apoyando a Boric. Porque en el caso de Boric, con la exconcertación, la alianza es un problema. Hay mucho recelo y desconfianza desde la militancia y los líderes de Apruebo Dignidad respecto a los líderes y a su rol de la exconcertación. Especialmente hay mucho cuestionamiento hacia el rol de la democracia cristiana, sobre todo en los gobiernos de Bachelet. Ahora, también hay desconfianza de la exconcertación, ¿sí?, y especialmente de la DC al rol, por ejemplo, del Partido Comunista dentro de Apruebo Dignidad. Fernando, quiero volver un poco para atrás. A ver, estaba pensando, ¿cómo se puede explicar este crecimiento de José Antonio Cast? Es decir, a ver, si uno mira el resultado del plebiscito del 2020, tú lo decías, ¿no? A la derecha más radical, la que apoyaba el rechazo, le fue muy mal, apenas sobre el 20%. Entonces, ¿cómo ayer la extrema derecha se transformó en la ganadora de la noche? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que esto se puede interpretar desde varios factores, ¿no? Por un lado, insisto, Cast hizo una campaña muy buena, muy compacta, muy homogénea. Además, contó con una muy buena organización, especialmente en redes. Como decía antes, todavía no sabemos qué tanto eso se traduce en una capacidad de articulación territorial. Parece que no mucho, porque ganó, sí, con un 28%, pero un 28% de un 44% del electorado, que es el que participó. En segundo lugar, por la incapacidad de los sectores transformadores de la izquierda, vuelvo a reiterar esto, de organizar y movilizar. No son agentes de representación capaces de articular y canalizar demandas. No han logrado canalizar políticamente e institucionalizar las demandas del estallido social. Ayer hubo baja votación, muy baja votación, en los sectores que supuestamente son las bases sociales de la coalición de Boric. En tercer lugar, no estamos en 2019, estamos en 2021, con la pandemia y sus efectos, y con la acumulación de inestabilidad, ¿sí? Tenemos más de 2 años de profunda inestabilidad social, económica, política, más toda la incertidumbre y miedo que ha activado la pandemia. Y las sociedades requieren orden. Hay 2 formas de establecer orden. Puede haber un orden democrático o un orden autoritario, pero las sociedades requieren ese orden. Y José Antonio Cast lo ha politizado de manera muy efectiva en un momento en que parece haber un cierto agotamiento de esta inestabilidad permanente en la que ha vivido la sociedad chilena en los últimos 3 años. Lo ha politizado de manera muy efectiva y apela al miedo en un momento en que la sociedad está con miedo. Miedo por la pandemia y miedo por la politización creciente de la inseguridad, ¿sí?, apelando al miedo a la inseguridad, ¿sí? Entonces Cast ha apelado y ha politizado el miedo y se ha posicionado como quien es capaz de darle orden a todo lo que viene ocurriendo en Chile. O sea que, siguiendo tu razonamiento, podríamos esperar que gane Cast la segunda vuelta en diciembre. Bueno, no sé, realmente yo creo que no se puede pasar, no sé qué puede pasar. Yo no tengo claro si va a ser un escenario voto a voto, por ejemplo, o si uno de los dos se va a imponer con comodidad. La lógica indicaría más bien un escenario muy competitivo, pero tenemos que ser cautos y a la vez consistentes con lo que comentábamos antes. De nuevo, estamos en un escenario de profunda desinstitucionalización de los partidos y del sistema de partidos en su conjunto. Estamos en un escenario de inestabilidad heredado del estallido y la pandemia y de falta de capacidad de incorporación de demandas de los partidos. Entonces, el escenario puede cambiar mucho en poco tiempo y pequeños eventos pueden afectar lo que termina sucediendo. Esto es típico de sistemas desinstitucionalizados y de coyunturas como la que está viviendo Chile.
Un ejemplo, no sabemos qué va a pasar con ese electorado de Parisi, un candidato que ni pisó Chile, como decíamos, que vive en Estados Unidos, que hizo campaña desde allí, porque tiene una acusación de su primera esposa por pensiones alimenticias impagas, pero le fue muy bien y tuvo una buena votación, especialmente en el norte. Y ya hemos hablado en otros contactos de esta región de Chile. Ahí es donde se ve más nítidamente la descomposición total del sistema de partidos tradicional. Y por eso votó muy bien un outsider. Pero, ¿qué va a pasar con ese electorado? ¿Irá a votar en segunda vuelta? Ahí hay, yo creo, una gran incógnita. Entonces, es muy difícil saber para dónde va a ir la campaña electoral y es difícil decir tal evento o tal declaración influyó en el desenlace de la campaña. ¿Sí? Yo vengo diciendo esto sistemáticamente. Yo creo que lo más honesto intelectualmente que podemos decir es que no sabemos qué va a pasar. Sí podemos interpretar, describir, explicar lo que ha venido sucediendo y tenemos evidencia y teoría sobre los escenarios como el que está viviendo Chile hoy. Ahora, lo que está claro es que no es un escenario fácil, ¿no? Y esto lo veníamos diciendo sistemáticamente. Nosotros venimos hablando en el programa hace años del debilitamiento del sistema de partidos en Chile. La novedad es que ese proceso se aceleró dramáticamente mucho desde el 2019. Y la historia se acelera en este tipo de coyunturas y eso hace que sea también muy difícil, si no imposible, saber qué va a pasar y para dónde va a ir el escenario político. Sí sabemos que es una segunda vuelta con candidatos que están muy lejos ideológicamente. Kast, decíamos, ha apelado al miedo, a la necesidad del orden. Boric insiste con el cambio profundo, pero quizás ahora deba remarcar también un clivaje que a su vez polariza, y que marcó la política chilena en los 90, que es el dictadura versus democracia. Quizás ahí hay un factor para Boric, digamos, para su campaña. Las fuentes potenciales de conflicto que ha vivido Chile permanecen allí, ¿sí? Y hay muchas fuentes de tensión posible en el escenario de corto plazo, y algunas ya las conversamos. Por ejemplo, ¿cómo sería la relación de quien resulte electo, ¿sí?, del presidente con un Congreso tan dividido? ¿Cómo va a ser la relación del presidente, especialmente Kast, con la Convención Constitucional, con el poder constituyente? ¿Cómo sería la relación del presidente con la sociedad, que sigue esperando esos cambios profundos, que no cree nada o muy poco en la política institucionalizada? Y ante esta última pregunta, uno pensaría que Kast indudablemente la tiene muy difícil. Puede ser, pero volvemos al problema de la desinstitucionalización, porque Boric también la tiene complicada. Recordemos que a Boric le tiraron de todo una vez que fue a la zona de protestas en Santiago, después de haber firmado el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019. Lo trataron de traidor, lo trataron de amarillo. No pudo, se tuvo que ir de la plaza y así fue tratado por estos sectores que estaban movilizados. Entonces no sabemos cómo va a reaccionar la sociedad, cómo va a reaccionar la calle frente a los ritmos y las políticas de cualquiera de los dos que resulte electo. Recordemos que la protesta solo se apagó con la pandemia, no se apagó por el acuerdo por la nueva Constitución. Fernando Rosenblatt, profesor asociado de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales en Chile e investigador del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos. Gracias como siempre, Fernando. Súper interesante el análisis. Nos dejás pensando y nos dejás atentos ahí entonces a qué pase en las próximas semanas y ni que hablar después en diciembre entonces cuando se conozca el ganador y quién presidirá Chile en los próximos años. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo grande para los dos. Chau, chau.